Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes aquí en un episodio de nuestro canal, Historias Ocultas de la Historia. Y queremos decir con profunda alegría que ya somos más de 700 los suscriptores, los seguidores que semana tras semana nos acompañan y, bueno, compartimos en estas pequeñas charlitas, en estas pequeñas tertulias, llamémosle coloquiales, para recordar un poco, para desempolvar algunas historias que han quedado olvidadas, que han quedado ocultadas y que es necesario sacarlas a la luz. No se olviden, como siempre, de darle me gusta a este programa, hacer todos los comentarios que crean necesarios y, sobre todo, suscribirse para estar al tanto de cada uno de nuestros episodios. Muy bien, en el capítulo de hoy vamos a traer a colación algo muy importante, algo que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en día en la madre patria, en España. Vemos con asombro y con estupor cómo están queriendo volver dentro de lo que es el espíritu de unión de los españoles, están tratando de buscar la desmembración, la disgregación, la disolución de la integridad española. Y justamente esto sucede desde las más altas esferas de la política y está produciendo turbación, división. Y nos da pena porque es como que la historia vuelve a repetirse a pesar del gran dolor por el cual tuvo que atravesar España hace más de 70 años. Y por eso queremos traer a colación un tema muy importante que tiene que ver con esto que se quiere reflotar o que se quiere engañar o que se quiere mentirle al pueblo español. Nosotros queremos refrescar la memoria histórica y la memoria democrática para saber bien quiénes son los democráticos y quiénes son los totalitarios en esta historia. El tema de hoy es, ¿sabías que el satánico azote del comunismo y la masonería se unieron para destruir España? Bueno, para hacer un pequeño raconto, esto es una breve síntesis, como siempre, no nos alcanza el tiempo. Vamos a traer a colación algunos documentos, algunas frases también, algunos dichos, todos bien fundamentados desde el punto de vista histórico e historiográfico, y queremos iniciar, referido a este satánico azote, como lo nombra el Papa Pío XI en su encíclica, destinada exclusivamente a condenar el comunismo ateo, estamos refiriendo a la Divina Redentoris de 1937, el Papa Pío XI va a decir lo siguiente: recomendamos, como siempre, eh, volver a las fuentes para apoyarnos en cuestiones sólidas, pisar el terreno firme. Decía el Papa, queremos por tanto exponer de nuevo en breve síntesis los principios y los métodos de acción del comunismo ateo. Y va explicando cómo, esto es la introducción, cómo tiene la iglesia, los fieles, los laicos, los religiosos, tienen que prepararse para enfrentar este flagelo. Y dice lo siguiente: exhortando de nuevo a todos al uso de los medios con los que la civilización cristiana, única chivitas verdaderamente humana, puede librarse de este satánico azote. Y ahí viene el título de nuestro programa de hoy, el satánico azote, porque evidentemente, y ahora lo vamos a ver un poquito, eh, el flagelo del comunismo tiene un origen satánico, diabólico, preternatural, no hay otra cuestión. Y da tristeza ver cómo que se quiere reflotar esto a través de diferentes máscaras. Puede ser el socialismo,
la socialdemocracia, partidos progresistas que emulan, que muestran como cantos de sirena aquel bendito espíritu disgregador que no lo llama solamente como antes, esto se lo nombra como el comunismo porque evidentemente tiene mala prensa, pero son otras cositas nuevas que lo vamos viendo hoy en día, como se van inoculando y, por supuesto, ahora lo que quieren es aprobar y reivindicar a aquellos que han buscado destrozar, desmembrar la unidad española. Y en esta encíclica Divide Redentoris, el Papa señala algunas cuestiones y va diciendo, por ejemplo, el papel destructor, el papel disolvente que tienen los medios de comunicación, que fueron justamente en los años previos, o en la misma contienda bélica que sufrió España, del 36 al 39, cómo fagocitaron, cómo elevaron la tensión. Y fíjense, el Papa dice, por esto puede resultar extraño que en un mundo tan hondamente descristianizado se desborde el oleaje del error comunista. Lo decía en 1937. Oye, muchísimo peor, muchísimo peor. Y la gente no se da cuenta. Una propaganda realmente diabólica, dice el Papa, que dispone de grandes medios económicos, de numerosas organizaciones, y va nombrando una por una, en perfecta síntesis, a través de la prensa, de hojas sueltas, en el cinematógrafo y en el teatro, por la radio, en las escuelas y hasta en las universidades, y que penetra poco a poco en todos los medios sociales, incluso en los más sanos, sin que estos adviertan el veneno, así lo dice, el veneno que está intoxicando a diario las mentes y los corazones. Las mentes y los corazones, sobre todo, y hoy en día, de los niños y los jóvenes. No nos vamos a repetir, no vamos a cansar de condenar estas leyes impías, perversas, cuando no pornográficas, que destruyen el alma y la inocencia de niños y van pudriendo la conciencia también de los jóvenes que ya están interesándose, están levantando su cabeza, pero todo esto que dijimos recién, que el Papa lo denunciaba, hoy en día tiene mucho más brío y mucho más ardor de combate. Entonces hay fuerzas ocultas, va a decir también el Papa, que buscan destruir el orden social y cristiano, lo dice en el año 1937. En definitiva, lo que buscan destruir es la civilización y la religión católica. La civilización, como dijimos en los programas anteriores, que fue edificada, que fue construida por la Iglesia Católica. Muy bien, dice así el Papa, en parte a ciertas razones políticas poco previsoras que lo exigen, y está mandando y apoyado por varias fuerzas ocultas que desde hace mucho tiempo tratan de destruir el orden social y político cristiano. Y después empieza a enumerar el caso de Rusia, el caso de México con los cristeros, y se detiene en España el Papa. Lleva poco tiempo la guerra civil, el alzamiento obligado de las Fuerzas Armadas en defensa del honor y de la salvaguarda de la civilización española, la sociedad española, que estaba siendo destruida a mansalva por el satánico comunismo. Y dice el Papa, también en las regiones en que, como en nuestra queridísima España, fíjense cómo la nombra, en nuestra queridísima España, el azote comunista no ha tenido tiempo todavía para hacer sentir todos los efectos de su teoría. Se ha desencadenado, sin embargo, como para desquitarse con una violencia más furibunda. Continúa el Papa diciendo, el furor comunista ha matado a un gran número de seglares de toda clase y condición, asesinados aún hoy día en masa, por el mero hecho de ser cristianos o al menos contrarios al ateísmo comunista. Y esta destrucción tan espantosa es realizada con un odio, una barbarie y una ferocidad que jamás se hubieran creído posibles en nuestro siglo.
1936. Sí, no hace mucho, pero parece que se han olvidado. Y después los presentan como héroes, como personas que han defendido la democracia. ¿Qué tipo de democracia? Estas personas estaban desorbitadas, con un odio satánico, como dice el Papa. Ningún individuo que tenga buen juicio, continúa, ningún hombre de Estado consciente de su responsabilidad pública puede dejar de temblar si piensa que lo que hoy sucede en España, 1937 era la encíclica, tal vez podrá repetirse mañana en otras naciones civilizadas. Y justamente España se salvó de este flagelo satánico, este azote satánico del comunismo, en su coyunda con la masonería, como ya vamos a ver. Y fue justo Francisco Franco, que nombrábamos en uno de los episodios anteriores, que con las Fuerzas Armadas altivas, valerosas e íntegras lucharon con empeño y salvaron a España de caer bajo las garras del comunismo. Porque si España hubiera caído bajo el comunismo en su primera intervención, en su primera, digamos, como un tanteo que hizo el comunismo en Europa, se hubiera desparramado rápidamente por el resto de las naciones europeas. Pero gracias a España, por eso qué ingratitud, qué hipocresía la de muchos que denostan la figura de Franco, deben agradecerle eternamente que ha salvado el comunismo. Y dice el Papa que la solución al comunismo no es el liberalismo, no es el capitalismo liberal. Estamos hablando del año 37, pero fíjense que a veces la historia vuelve a repetirse. Dice, dice el Papa, hemos demostrado además en la mencionada encíclica, habla de la 40º ano, que tiene que ver con el tema social, ¿eh? Ya en aquella época, el capitalismo con su forma de avasallar y de llevar a prácticamente a situación esclavizante muchos obreros, hizo surgir justamente el comunismo. O sea, el comunismo es hijo directo del capitalismo. Y los dos son hijos entrañables de la Revolución Francesa. Pero bueno, esto hay que saberlo. Entonces el Papa decía, hemos mencionado en la encíclica, que los medios para salvar al estado actual de la triste decadencia en la que lo ha hundido el liberalismo amoral no consiste en la lucha de clases y en el terrorismo, ni en el abuso autocrático del poder del Estado, sino en la configuración y penetración del orden económico y social por los principios de la justicia social y de la caridad cristiana. Con un sano corporativismo que respete la debida jerarquía social, el bien común del Estado y una armoniosa coordinación de todas las fuerzas sociales. Es lo que decíamos en el capítulo anterior, de lo que Velo proponía. Es porque uno dice, no, comunismo no, vamos al capitalismo liberal. Es que en las dos vertientes, el gran desconocido, el gran discriminado, es Jesucristo, la sociedad. ¿Mm? Por eso decíamos que la Iglesia condenó estos dos ideologías. Y, y también podemos decir, para ir terminando esta encíclica, eh, lo que dice el Papa, que el liberalismo y el comunismo están disociados, están enfrentados con lo que enseña la doctrina social de la Iglesia. Fíjense lo que dice el Papa. No habría ni socialismo ni comunismo si los gobernantes de los pueblos no hubieran despreciado las enseñanzas y las maternales advertencias de la Iglesia. Pero los gobiernos prefirieron construir sobre las bases del liberalismo y del laicismo otras estructuras sociales. Han demostrado bien pronto, sin embargo, su carencia de sólidos fundamentos, por lo que una tras otra han ido derrumbándose miserablemente, como tiene que derrumbarse necesariamente todo lo que no se apoya sobre la única piedra angular que es Jesucristo. Es decir, la piedra que desecharon los constructores, ¿no? Como dice las Sagradas Escrituras. Pero el Papa, en definitiva, condena el comunismo abiertamente, dice que la solución no está en el capitalismo liberal, no está en el liberalismo, ¿eh?
Las dos son hijas de la Revolución Francesa que enfrentó abiertamente la sociedad católica europea. Buscó eso, la destrucción. Y entonces dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los católicos? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos para evitar que estas ideas se propaguen y vuelvan a tener nuevos bríos en la sociedad? Pues dice que tenemos que imitar la pasión y el ardor con la cual los comunistas, sobre todo, eh, llevan adelante sus ideales, su ideología. Lo dice claramente. Dice, la iglesia siempre hace siglas, dice nos, como diciendo nosotros, nos albergamos la firme confianza de que la pasión con que los hijos de las tinieblas trabajan día y noche en su propaganda materialista y atea, servirá para estimular santamente a los hijos de la luz a un celo no de semejante, sino mayor por el honor de la majestad divina. Esto dice el Papa Pío XI en su encíclica Divini Redentoris, y dice que hay que restaurar la sociedad católica, hay que volver a las fuentes perennes de la savia, de cómo se construyó la sociedad. Y el comunismo vimos, mejor dicho, se comprobó cómo quiso meterse democráticamente en la España de los años 30 y no logró triunfar porque el caudillo Francisco Franco evitó con sus grandes hombres de armas de todos los grados y jerarquías a que así no sucediera. Eh, y dice que, también en la encíclica dice que no hay que ser católicos tibios, timoratos, o católicos mistonos, como decía aquí en Argentina el padre Leonardo Castellani, que van a misa, llegan de la misa, se sacan el sombrero, como era antes, que iban todos vestiditos muy bien, con el traje, y se olvidaron. Y después, durante toda la semana, el cristianismo para los beatos, las mujeres, para ir a la iglesia y nada más. No, no, el Papa dice que hay que, por eso, tener la pasión con la que tenían o con la que tienen eh, en nuestros enemigos, más acérrimos. Pero las preguntas que vuelven a surgir en esta coyunda del comunismo y la masonería como componenda para destruir España, la pregunta que siempre resuena y vuelve es, ¿realmente inevitable la guerra civil española? Si hubieran podido dirimir o zanjar las cuestiones en forma dialogante, pacífica, no ir a través de las armas. Y ya sabemos que España, antes del año 36, ya era un campo de batalla. Y eso no se puede dejar de lado y no se puede ocultar la historia y taparla con una mano. La situación era desbordante y no había otra forma, como ahora ya vamos a ver lo que dijo la Iglesia Católica, y ahora muchos se callan, les da vergüenza, respecto de que era inevitable el levantamiento militar, porque si no España iba a perecer. Por eso no hay que olvidarse de la historia, les pedimos a nuestros amigos españoles que nos están viendo, no se olviden de la historia, tengan conciencia, todos hemos sufrido el flagelo del comunismo, nosotros también aquí en Argentina, ya vamos a hablar de ello, pero pedimos por favor que recuerden y rindan homenaje a los que salvaron a España de este flagelo satánico. Porque si no, estamos haciendo honor, entre comillas, a lo que decía Cicerón. Quienes ignoran lo que ha ocurrido en el mundo antes de haber nacido, siempre serán niños. Entonces, no hagamos honor a esta frase ciceroniana, sino que vayamos a la historia y recordemos y hagámosle saber a los que no se enteraron de ello, no se lo explicaron bien en la escuela. Por eso, evitar el olvido. ¿Mm? Referido a ello, referido al olvido, eh, Franco decía lo siguiente: el olvido ha solido ser achaque muy español. Por ello, hemos de grabar en el ánimo de las nuevas generaciones
la imperiosa e ineludible necesidad de nuestro alzamiento, las causas, los desastres y las vergüenzas que nos arrastraban hacia el abismo. Decía el caudillo de España, como que no quedó otra opción militar, otra opción, digamos, política a través de las armas, ¿no? A través de la parte militar. Pero preguntémonos si los que se llenan la boca hoy en día, los que dicen, no, tenemos que tratar de contemporizar, dándole algunas concesiones a ciertos grupos. En la historia de España o en el pasado reciente han cometido algunas tropelías, bueno, ahora los vamos a perdonar, los vamos a condonar. En fin, no podemos permitir eso porque estaríamos obrando y aprobando el mal. Y lo que queremos decir es si esta gente era verdaderamente democrática, porque se llenan la boca de que, y han salido inclusive leyes donde se ensalza a los que buscaron la destrucción de España, lo hicieron materialmente, y los presentan como héroes, como adalides. Vamos a escuchar rápidamente a ver qué decía, por ejemplo, uno de sus grandes paladines, eh, el Lenín español, Largo Caballero, un hombre de la prosapia del PSOE, que evidentemente se lo sigue enalteciendo. Vamos a ver qué decía este hombre verdaderamente destructor de España. Decía Largo Caballero: el pueblo sabe que la revolución no se hace con papeletas en las urnas, y si este camino se le cierra, también sabe también sabe cuál ha de seguir. Y una vez dijo en Valencia, este hombre perverso: la burguesía cumplió su papel e hizo su revolución. La clase trabajadora tiene que cumplir el suyo y hacer también su revolución. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, que no nos hablen de generosidad, que no nos culpen si los excesos de la revolución se extreman hasta tal punto de no respetar cosas ni personas. Fíjense qué terrible, ¿no? Lo que decía este Adalid del PSOE, padre de muchas generaciones del PSOE. Sí, estas cosas se tienen que saber. Y esto lo cumplió, lo llevaron a la práctica estos hombres. Es algo terrible. Fíjense, por ejemplo, lo que decía un hombre que defendió y que amó a España, verdaderamente, como José Antonio Primo de Rivera, respecto de lo que era la revolución socialista, o la revolución soviética, o lo que los rusos querían implantar en España. Dice José Antonio lo siguiente: lo que pasa es que la revolución socialista es algo mucho más profundo. Es el triunfo de un sentido materialista de la vida y de la historia. Es la sustitución violenta de la religión por la religiosidad, la sustitución de la patria por la clase cerrada y rencorosa, la agrupación de los hombres por clases y no la agrupación de los hombres de todas las clases dentro de la patria común a todos ellos. Es la sustitución de la libertad individual por la sujeción férrea de un Estado, que no solo resulta nuestro trabajo, que no solo regula, perdón, nuestro trabajo como en un hormiguero, sino que regula también implacablemente nuestro descanso. En todo caso, dice José Antonio, es la venida tempestuosa de un orden destructor de la civilización occidental y cristiana. Es la señal de clausura de una civilización que nosotros, educados en sus valores esenciales, nos resistimos a dar por caducada. Decía José Antonio Primo de Rivera en el año 36. Es increíble todo esto porque parece actual, más actual que nunca, pero mucha gente se ha olvidado de ello. Eh, También es importante que sepamos otras cuestiones referidas a lo que sucedió en esta época tan triste, de triste memoria.
Eh, respecto del liberalismo, porque acá estaba condenando a la revolución socialista, pero también tenía sus reparos con el liberalismo, que son siempre las dos opciones, los dos juguetes que después se dan la mano, sonríen, en el Parlamento pelean, discuten, pero después aparecen en componenda tenebrosa. Dice José Antonio, el capitalismo liberal desemboca necesariamente en el comunismo. Lo voy a repetir, llamémosle otra cosa, socialismo, progresismo, Agenda 20, lo que usted quiera. Dice lo siguiente, lo repito, el capitalismo liberal desemboca necesariamente en el comunismo. No hay más que una manera profunda y sincera de evitar que el comunismo llegue. Tener el valor de desmontar el capitalismo, desmontarlo por aquellos mismos a quienes favorece. Si es que de veras quieren evitar que la revolución comunista se lleve por delante los valores religiosos, espirituales y nacionales de la tradición. Esto para algunos que se autodenominan conservadores, de la tradición, dice José Antonio. Si lo quieren, que nos ayuden a desmontar el capitalismo, a implantar el orden nuevo. Ese orden fue el que implantó durante 36 años de tranquilidad y de armonía en España Francisco Franco. Aunque muchos se rasguen las vestiduras. Vamos a ver ahora rápidamente el papel singular que tuvo la masonería, esta fuerza oculta, que por afuera está medio blanqueada, dice algunas cosas, pero va maquinando tenebrosamente en el tejido social. Vamos a decir algunas cuestiones. Le sacamos acá de la historia de la persecución religiosa en España, esta tesis doctoral de Antonio Montero Moreno, un librito muy bueno, de la VAC, muy recomendable. Eh, dice Montero Moreno, dice lo siguiente, queramos que no, la masonería ha jugado cartas importantes en la penúltima historia de España y ahora se trata siquiera someramente de medir el alcance de su influjo sobre la persecución religiosa del trienio bélico, es decir, el 36 y el 39. Los afiliados a estas sociedades han metido siempre en su propaganda de ambiciones muy diferentes, según las ocasiones, la descatolización de la sociedad. Acabar en un odio sistemático a las más cualificadas, entre ellas la que encarna la Iglesia Católica. Es lo que quieren, lo que buscaban, destruir lo que buscan, es su fin principal, primordial, la destrucción del orden católico en la sociedad. Esa es la misión principal de la masonería. Y esto es un libro extraordinario, es una tesis, como dije, son más de 1000 páginas, muy recomendable para aquellos que quieran abrevar y saber cómo fue esto de la persecución religiosa en España, terrible flagelo, que evidentemente se llevó a cabo gracias, entre comillas, a la unión, a la coyunda del comunismo, la masonería, y cuando no también el beneplácito por abajo del liberalismo que cayó muchas veces, cayó siendo, digamos, cómplice en que esto se llevara a la práctica y, bueno, terminó como terminó la historia. Fíjese lo que llevaron estos hombres democráticos, no solo el PSOE, había muchas organizaciones marxistas, socialistas, anarquistas en España, que se unieron todas, y también hubo parte de la derecha liberal que se unió y que terminó fracasando, ¿eh? En esto de construir un gobierno estable en la España de los años 30. La quema de conventos y el odio a la iglesia, que suponían, han sido maquinadas por dos fuerzas bien diferentes entre sí, dice
Moreno Montero. Aunque en España tuvieron posibles connivencias, dice, la masonería y el comunismo. Lo dice quizás irónicamente, pero iban de la mano. Los masones, desde luego, insertos en la burguesía, actuaron siempre desde arriba y con guante blanco, como siempre. Son los doctorcitos, los que se visten bien, educaditos, pero van socavando la sociedad. Y va nombrando cada uno de los actores, y dice, tal vez se aclare esta última paradoja recordando que el socialismo español se fue corriendo progresivamente hacia la izquierda a lo largo de los años republicanos, hasta convertirse, a partir de finales del 35, en un marxismo rotundo de declarada inspiración soviética, el Partido Socialista Español. En fin, son cosas que tenemos que saber, son cosas que hay que recordar, y veamos, por ejemplo, lo que decían estos hombres impíos en su búsqueda de destrucción de la España, y que principalmente buscaban la religión, porque España es la fe católica. Una edición del diario Solidaridad Obrera de Barcelona, es un número del 15 de agosto de 1936, decía lo siguiente: abajo en la iglesia, y como subtítulo aparecía, 30 siglos de oscurantismo religioso envenenaron las mentes del pueblo español. La iglesia ha de ser arrancada de cuajo de nuestro suelo. La iglesia ha de desaparecer para siempre. Los obispos y los cardenales han de ser fusilados. No se trata de incendiar iglesias y de ejecutar a los eclesiásticos, sino de destruir a la iglesia como institución social. Debe acabar ya en absoluto todo terrorismo individual. Es decir, tiene que ser generalizado. ¿eh? Ya vamos terminando, estimados amigos, para no... Fíjense acá lo que dice con respecto a esto que hacíamos mención en el título nuestro, el azote satánico. La voz del Papa, la voz de la Iglesia respecto a lo que sucedía en la España de la guerra civil. Dice el Papa Pío XI, comillas, diríase que una preparación satánica ha vuelto a encender y más viva en la vecina España aquella llama de odio y de más feroz persecución abiertamente confesada, como reservada a la Iglesia y a la religión católica. Lo que tenía que sufrir la católica España. Una preparación satánica. Claro que la hubo. Comenzó todo así de la nada. Habría que recordar los sucesos de terrorismo durante la Segunda República, etcétera, etcétera. ¿Y qué dijeron los obispos españoles con respecto a esta connivencia del comunismo y la masonería para destruir la civilización católica en España? ¿Y cuáles eran las soluciones? ¿Cuáles eran con las cartas que había que jugarse? Y los obispos españoles, por ejemplo, el cardenal Gomá, primado de España y arzobispo de Toledo, decía lo siguiente: eh, respecto de los factores que motivaron y que llevaron a esta contienda bélica entre hermanos, una guerra fratricida. Dice Gomá, a estos factores de orden moral, social, añadimos otros de carácter propiamente político, que difícilmente podríamos eximir de responsabilidad moral. Uno de ellos, y fíjense, reparemos en esto porque es muy importante, sucede permanentemente a lo largo no solo de la historia de España, de Argentina, de muchos países hispanoamericanos. Acá es cuando se pierde el sentido de patria, de nación, de integridad, del ser español, o del ser argentino, o del ser mexicano, colombiano, peruano, etc. Dice el cardenal Gomá, uno de ellos es el sentido extranjerizante de nuestra política, con orientación doctrinal diametralmente opuesta a nuestro espíritu nacional. Traer a la patria el espíritu ajeno es empeñarse en injertar en el árbol patrio brotes de otro clima espiritual. No pueden producir más que frutos nocivos.
¿Cómo eximir de responsabilidad a quienes trajeron así el comunismo, sistema antihumano más que antiespañol? Antihumano. Pensé en la locura, ¿no? Es verdad. Por eso esto es satánico, es antihumano el comunismo. ¿Qué daño no habrán causado a España los que la han empalmado oficialmente con masones, verdaderos representantes de la anti-España que nos han traído a estos momentos gravísimos? ¿Sí? Masonería, enemigos de España. Y fíjense que, referido a los factores que desencadenaron esta feroz persecución y referido también a la carta colectiva, que en definitiva tuvieron que promulgar, tuvieron que dictaminar, resolver los obispos españoles. Solamente dos no firmaron, porque estaban fuera de España, los obispos no firmaron la carta colectiva. Eh, pero conjuntamente los obispos resolvieron lo siguiente y dijeron, entre otras cosas, estas afirmaciones contundentes. Por ejemplo, el papel de Rusia. Es tanto que se llenan la boca de los brigadistas internacionales, que eran todos próceres, que eran democráticos. Si España tiene democracia hoy en día, es gracias a Francisco Franco. Habrá que decir las cosas de una sola vez. Porque si hubiera triunfado las fuerzas opuestas, los enemigos, la anti-España, hoy España estaría gobierno comunista, abiertamente comunista. Y con respecto a Rusia decía la Carta Colectiva de 1937, del 1 de julio de 1937, hay que leerla, es muy importante. Rusia injertó en el ejército gubernamental tomando parte en sus mandos y fue a fondo, aunque conservándose la apariencia del gobierno del Frente Popular, a la implantación del régimen comunista por la subversión del orden social establecido. Y más adelante decían los obispos, que firmaron uno por uno este documento importantísimo, aprobando y bendiciendo el alzamiento militar. Así, 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 con todas las letras. En una de sus afirmaciones decían: afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un doble arraigo, el sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España y evitar su ruina definitiva, es decir, su destrucción. El sentido patriótico. Y el sentido religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a la impotencia a los enemigos de Dios y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de su religión. Está aprobando el alzamiento militar. Por eso los obispos que omiten decir esto y hacer recordar su feligresía. Queremos decir la palabra que son, pero que no sean tan ingratos, que digan la verdad, que les recuerden a sus feligreses lo que pasó hace más de 70 años. Y va nombrando y va diciendo categóricamente unas frases lapidarias. Dice: la revolución fue inhumana, la revolución fue bárbara en cuanto destruyó la obra de la civilización de siglos. La revolución fue esencialmente anti-española. La obra destructora se realizó a los gritos de ¡Viva Rusia! ¿Qué nos vienen a decir? ¿Qué vienen a decir ahora que eran democráticos, que eran españoles? Nada que ver. Por eso han falsificado la historia, por eso lo imponen con fuerza de ley, para que no se sepa la verdad en el pueblo español. Pero sobre todo la revolución fue anticristiana, dicen los obispos españoles. Pero sobre todo la revolución fue anticristiana. No creemos que en la historia del cristianismo, dicen los obispos, y en el espacio de unas semanas se haya dado explosión semejante en todas las formas de pensamiento, de voluntad y de pasión del odio contra Jesucristo y su religión sagrada. Esto ya no sé qué más se puede decir, no sé qué más podemos decir a ver, ¿quiénes eran españoles? ¿Quiénes eran anti-España? ¿Quiénes querían implantar un régimen soviético? ¿Quiénes gritaban viva Rusia y quiénes gritaban viva España o viva Cristo Rey en sus labios antes de morir? Recordemos la historia. Y hoy España vive momentos asiagos, momentos dolorosos, porque buscan también traer
estas épocas tan terribles de su historia, y donde se le miente al pueblo y se quiere aprobar y se quiere amnistiar a gente que está perfectamente en consonancia con los que destruyeron a la España de siempre, otrora España imperial, ¿eh? Defensora de la cristiandad. Por eso buscan su división, su desmembramiento y su disolución. No pueden permitirse eso. Por eso traemos a colación la historia, esta coyunta tenebrosa, satánica, este azote del comunismo y de la masonería oculta, porque la que está por afuera, ella está como blanqueada, pero oculta, va socavando los cimientos del ser, no solo en España, sino en cuanta sociedad pervive en las sombras. Pero por más memoria histórica, por más memoria democrática que se quiera implantar, por más que se saquen estatuas y monumentos, por más que se prohíban nombres o gestas en la historia de España, España no morirá jamás. España será siempre esa España del timbre de honor, como dijimos, defensora de la cristiandad, espada de Roma, ¿eh? Que es un orgullo para todos los que hemos recibido como tesoro en las manos la herencia de la madre patria. Y en definitiva el comunismo, como se le quiera llamar, y todos sus lacayos, con la masonería junta, no podrán destruir a España, porque Dios nunca la va a dejar sola gracias al servicio que ha prestado a la causa de su iglesia. Nada más, estimados amigos. No se olviden suscribirse y nos vemos en el próximo programa de historias ocultas de la historia.